Un patrón espiritual hereditario. ¿Cuántos de los que están acá alguna vez o en este tiempo han estado peleando con patrones espirituales que seguramente ha peleado sus antepasados? Muy bien, allá levanta una mano. Yo creo que todos los que estamos acá en algún momento hemos peleado con patrones espirituales hereditarios. O nos han dicho, sos igual que tu papá. Sos igual que tu mamá. Sos igual que tu hermano mayor. Sos igual que tu primo. Sos igual. Decir conmigo, hoy he venido para ser libre de todos esos patrones espirituales hereditarios. ¿Cuántos lo creen? Primera de Reyes 19:4, Dios me estaba dando esta palabra muy poderosa. Primera de Reyes 19:4, todos conocemos esta palabra que dice que Elías había derrotado a ¿cuántos profetas de Baal? Decir conmigo, 450 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. Había hecho descender ¿qué del cielo? Fuego. Muy bien. Pero ¿qué es lo que sucedió cuando Jezabel envió al mensajero y le dijo que le iba a cortar la cabeza a Elías? ¿Tuvo qué? Miedo. ¿Qué es lo que tuvo? Miedo. Miedo. ¿Y qué es lo que hizo? Se sentó bajo un árbol y ¿qué dijo? No soy mejor que mis Muy bien, quítame la vida, Señor, quítame la vida. No soy mejor que mis padres. Y otra versión dice, no soy mejor que mis antepasados. En esa palabra hay revelación. ¿Sabe por qué? Porque Elías seguramente estuvo diciendo o pensó y dijo, quítame la vida porque no quería ser como mis antepasados. No quería seguir esa cadena o esa maldición generacional y terminé siendo lo mismo. ¿Usted alguna vez se ha preguntado eso? No quería ser así, no quería ser así y terminé siendo lo mismo. Bueno, Elías tenía temor, dice la Biblia que tenía temor, pero el temor lo llevó ¿a qué? A la depresión. Y dice, no quiero ser, no soy mejor que mis antepasados. Eso está hablando de que estaba operando, ¿qué es lo que estaba operando ahí en Elías? Un espíritu familiar. ¿Y qué es lo que es un espíritu familiar? Un patrón hereditario. Decir conmigo, hoy voy a ser libre de todo espíritu familiar. ¿Cuántos lo creen? El espíritu familiar es una sombra que estuvo en los antepasados y que nos persigue a nosotros en el ahora. ¿Qué es lo que es el espíritu familiar? Una sombra que estuvo en los antepasados y que nos persigue en el ahora. Hebreos 12:15. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. ¿Cómo dice la Biblia? Que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si vemos la palabra de Dios en la Biblia, vemos que la Biblia habla de raíces, la Biblia habla de fortalezas, la Biblia habla de herencias. Y en este caso, la raíz de amargura, decir conmigo, es un espíritu familiar. ¿Por qué, pastor? Porque dice, no sea que por ella sean contaminados que muchos. ¿Qué está diciendo eso, pastor? Que la raíz de amargura, si nosotros la cargamos, si nosotros la tenemos, si nosotros le damos derecho legal a la raíz de amargura, esa raíz de amargura no va a estar solamente en ti, sino que dice que van a ser muchos contaminados. ¿Qué quiere decir eso? Que esa raíz de amargura, que esa raíz de espíritu familiar quiere estar en ti, pero también quiere estar en toda tu descendencia. Qué tremendo, ¿no? Así como se hereda lo bueno, decir conmigo, así como se hereda lo bueno, se hereda lo malo. ¿No ha conocido usted niños que nacen con depresión? ¿No ha conocido niños que ya tienen 11, 12 años y ya se quieren quitar la vida? No, es que ya nació torcido, no. Es que hay un espíritu familiar que estuvo en los antepasados, que puede estar en el abuelo, el tatarabuelo, en la madre o en el padre, y empieza a operar en la siguiente generación, en la siguiente descendencia.
Decid conmigo, hoy voy a ser libre de todo espíritu familiar. ¿Cuántos lo creen? Mira bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura estorbe y por ella muchos sean contaminados. Decir a tu hermano que tenés a tu lado, hoy voy a ser libre de todo espíritu familiar. Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué quiere decir esto? Que si los antepasados levantaron altar de brujería, que si los antepasados adoraron idolatría o hechicería o caminaron bajo maldición, la siguiente generación, a las próximas generaciones van a estar caminando también en maldición. Tercera y cuarta generación. ¿Qué es lo que quiere decir eso, pastor? Que hay un espíritu familiar que está operando y quiere seguir operando en las próximas generaciones. Pero hoy tenemos que ser libres. ¿Cuántos han venido para ser libres de tu espíritu familiar? Mira lo que dice la palabra de Dios en Génesis 4, 23 y 24. Esta es una historia muy conocida en la palabra de Dios. Es la historia de Lamec. Decí conmigo Lamec. ¿Cuántos conocen a Lamec? ¿Sabe quién fue Lamec? Decí conmigo el tataranieto de Caín. ¿De quién? De Caín. ¿Qué es lo que hizo Caín? Mató a su hermano Abel. ¿Saben lo que hace Lamec? ¿No? Mata a una persona también. Pero fue el primer hombre de la Biblia en ser ¿cómo se dice cuando tiene más de una mujer? Polígamo. Fue el primer hombre de la Biblia polígamo. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que ese espíritu familiar va a querer que se intensifique la maldad. No solamente Lamec mató a una persona, sino que también empezó a tener más de una mujer. ¿Qué es lo que quiere ese espíritu, mi hermano? Que se haga un combo. Esa iniquidad quiere que se haga un combo. No solamente que usted camine en la brujería, sino que camine tras espíritus sexuales. No solamente el espíritu familiar va a querer meter espíritu de muerte, sino que va a también querer meter espíritu de show. Decir a tu hermano que tenés a tu lado, hoy tenés que ser libre. Génesis 26 dice que Isaac tuvo mucho temor. Usted léalo en su casa. Dice que Isaac tuvo mucho temor. Y después cuando nació su hijo Jacob, ¿qué es lo que pasó? Dice que le mintió a él, le mintió al hermano, tomó la primogenitura, manipuló a la madre, intensificó ese espíritu de espíritu familiar, la maldad, la iniquidad. Y dice la Biblia que Jacob después tuvo hijos. ¿Cuántos conocen la historia de Jacob? Desde ahí son las tribus de Israel. Dice la Biblia que Génesis capítulo 37 que después Jacob tuvo hijos. ¿Y qué pasó con esos hijos? ¿Qué hicieron con esos hijos? ¿Qué hicieron algunos de esos hijos? Vendieron a su hermano. Vendieron, muy bien. Vendieron a su hermano. ¿Se intensificó la maldad? Sí. ¿Se aumentó la maldad? Sí. Mi hermano, ese espíritu familiar no es ningún chiste. Esas herencias familiares espirituales no es chiste, mi hermano. Usted va a repetir, si hoy usted no rompe, si usted no quebranta esa maldición, ese espíritu familiar, usted no lo quebranta con oración, con ayuno, ese espíritu familiar va a querer destruir tu vida espiritual. Segunda de Reyes 21:1 dice, es una historia muy conocida que dice que Manasés, ¿qué es lo que era Manasés? Decir conmigo, era el rey de Israel. ¿Saben cuántos años tenía? Decir conmigo, 12 años. Qué tremendo, ¿no? Para ser un rey con 12 años. Pero dice la Biblia que Manasés caminó haciendo lo abominable delante de los ojos de Dios.
Por eso vemos jovencitos hoy en día, mi hermano, que se preguntan por qué estoy peleando con espíritus sexuales, por qué, si he nacido varón, por qué me gustan los hombres, y si he nacido mujer, por qué me gustan las mujeres. ¿Sabe por qué? Porque hay un espíritu familiar que viene de los antepasados, que tenés que ser libre, porque Dios quiere romper esa atadura y esa maldición. Y dice la Biblia que Manasés con 12 años empezó a levantar altares a Baal, empezó a hacer imágenes de acera, todo lo abominable delante de los ojos de Dios. Hizo lo mismo que hicieron sus antepasados. Tremendo, ¿no? ¿Cuántos quieren hacer lo que hicieron los antepasados? Si fue algo bueno delante de Dios, yo quiero hacerlo. Pero si fue algo malo, mi hermano, si caminaron dándole la espalda a Dios, si caminaron en brujería, en hechicería, yo no quiero ni para mí ni para mi descendencia esa maldición. Yo quiero una herencia bendita en la tierra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Primera de Samuel 28. ¿Cuántos leyeron la historia de la bruja de Endor? De la divina de Endor. Que el rey Saúl fue a visitarla. Pero esta bruja no era cualquier bruja. Esta divina no era cualquiera divina. Ella tenía un oficio ancestral. Decid conmigo, un oficio ancestral familiar. ¿Es fuerte el espíritu familiar? ¿Por qué usted cree que hay gente que le gusta más lo oculto que lo de Dios? ¿Por qué usted cree que hay jóvenes que le gustan más visitar curanderos, hechiceros, le gusta salir del cuerpo? Bueno, me voy a meter en la Google, en internet, para ver cómo salgo del cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque hay espíritus familiares que seguramente los ancestros estuvieron bajo la hechicería, la brujería, bajo de ser medium, y usted está peleando con esos espíritus, y esos espíritus la quieren poseer. ¿Qué es lo que era la divina de Endor? Decid conmigo. ¿Cómo le dije? Un oficio ancestral familiar. ¿Cuántos acá vienen de familia de hechiceros, de brujos? Hoy tenés que ser libre. Porque ese espíritu familiar va a querer poseerte, va a querer hacer fortalezas en tu mente. Y hoy tenés que ser libre y sano en el nombre de Jesús. Si no eres libre, nunca alcanzarás el llamado y el propósito de Dios. Primera de Reyes 12:2 dice la historia de Joroboam. ¿Cuántos conocen la historia de Joroboam? Que lo dijeron, le dice el pueblo: mirá, tu padre ha sido muy severo, no pongas una carga de más sobre nosotros. Y dice que este rey fue y consultó a los ancianos. Y los ancianos le dijo: escucha al pueblo, porque según cómo estés con el pueblo es como Dios va a usarte. Según la libertad que le des al pueblo es como Dios va a engrandecerte. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, que este no escuchó. Y fue a los jóvenes. Y los jóvenes le dijeron: sí, mirá, ponele más yugo, ponele más carga, esclavizarlos más. Y este rey terminó haciendo lo mismo que los antepasados. ¿Cuántos acá quieren hacer lo mismo que los antepasados? Decir conmigo: no voy a repetir la misma historia. No voy a repetir los mismos patrones. No voy a repetir las mismas conductas. No voy a repetir las mismas maldiciones. No voy a repetir la misma iniquidad. Hoy todo espíritu familiar va a ser quebrantado por la sangre del Cordero y por el poder del Espíritu Santo. Dile a tu hermano: hoy vas a ser libre. Marcos 9:17 al 29, una historia muy conocida que dice que su padre vino a buscar ayuda para su hijo. ¿Qué es lo que sucedía con este niño, con este joven? Dice que este demonio muchas veces lo tiraba al fuego y muchas veces lo tiraba al agua. Y los discípulos lo liberaron. ¿Dice eso la Biblia? No pudieron liberarlo. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Si los mismos discípulos del Señor Jesús no lo liberaron, quiere decir que había un espíritu familiar fuerte. Decir conmigo: un espíritu familiar fuerte.
¿Y sabe cómo se sabe que era un espíritu familiar? Porque Jesús primeramente lo hizo libre al Padre. Cuando le dijo, espíritu de incredulidad, sal fuera. O mejor dicho, cuando le dijo, ¿crees? Y él dijo, no, Señor, ayuda a mi incredulidad. Hay espíritus que están conectados en los padres, que tienen los hijos que están conectados a los padres, por eso son espíritus familiares. ¿Por qué usted cree que cada vez que usted está mal va a su padre a pedirle consejo? No, es que mi matrimonio, es que mi familia, es que esto, que aquello. Porque son espíritus familiares que están operando en tu alma. Que se mueven por ciclos. ¿Sabe cuáles son los ciclos? Que se van moviendo por ciclos. Cada 3 meses caigo otra vez en depresión. Cada 1 año vuelvo a retroceder. Así nunca Dios va a cumplir el llamado y el propósito con tu vida. Pero si hoy rompes esos espíritus familiares, Dios va a engrandecerte, Dios va a levantarte, Dios va a bendecirte, Dios va a usarte, Dios te va a empoderar. ¿Sabes por qué? Porque tenés que ser libre. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Qué es lo que era entonces lo que tenía el niño? Era un espíritu familiar. Lucas 11, 24, 26 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallando, dice, volveré a mi casa. ¿Qué es lo que hace ese espíritu? Anda buscando reposo. Decir conmigo, ese espíritu anda desesperado por un cuarto. ¿Alguien conoce las pirañas? ¿Qué es lo que pasa cuando tiran un trozo de carne? Parece que, bueno, los demonios son así. Andan desesperados por un cuerpo. Y más cuando ellos mismos son atormentados porque hay un espíritu de jerarquía más fuerte. Entonces le dice, mira, tenés que ir a esa persona, tenés que hacerle esto, tenés que hacer aquello. Y cuando ese espíritu sale, vienen los demonios de alto rango y lo empiezan a atormentar. Vamos a seguir leyendo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallando, dice, volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores. ¿Qué es lo que hace? Decir conmigo, 7 espíritus peores. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Qué es lo que sucede con ese hombre? Decir conmigo, peor. ¿De qué está hablando eso, pastor? Está hablando de un espíritu familiar. Ese espíritu, dice, el postrer estado está hablando de que ese espíritu quiere la descendencia y quiere todo el linaje de esa persona. Ah, no, pero yo ando jugando con Dios. ¿Anda jugando el diablo? ¿Anda jugando los demonios? Los demonios quieren destruirte. El diablo ha venido para matar, hurtar y destruir. Mas Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Amén. A través de Jesucristo, Dios nos puede restaurar. ¿Cuánto lo creen? Amén. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado, mi descendencia es bendita. Mi descendencia es bendita. Mi linaje es bendito. Mi linaje es bendito. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. ¿Contra qué tenemos? Contra principados. Con demonios chiquitos. Tan ofensivo el demonio que no hace nada. ¿Contra qué? Principados. Contra potestades. Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad. ¿Anda jugando el diablo? Pablo en este versículo está revelando la jerarquía, decir conmigo, la jerarquía espiritual de los demonios. Y un demonio familiar, mi hermano, tiene mucha jerarquía. ¿Usted cree que sin orar, sin congregarse, sin arrepentirse, sin sacrificio, usted cree que va a poder con esa jerarquía? ¿Cómo yo reprendo, cómo yo renuncio a esa jerarquía? Decir conmigo, cuando camino en obediencia.
Cuando amo a Dios sobre todas las cosas. Y cuando pongo en primer lugar a Dios. ¿Cuántos creen que van a ser libres? Amén. Pablo está revelando de que hay patrones culturales, que esos espíritus toman patrones, empiezan a obrar en patrones culturales, toman naciones, toman países. Es tremendo cómo se mueven esas jerarquías espirituales. Así conmigo, hoy voy a ser libre de toda jerarquía espiritual. Segunda de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Puedo caminar en la carne? Pastor, es tan lindo caminar en la carne. Usted sabe cómo es. Muy rico. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción ¿de qué? De fortalezas. ¿Puedo destruir las fortalezas de los espíritus familiares si sigo caminando en la carne? ¿Puedo hacer que mi descendencia sea bendita si sigo caminando en la carne? ¿Puedo hacer que la ruina y la escasez se termine en mi casa si sigo caminando en la carne? Decir a tu hermano, tenés que ser libre. Tenés que ser libre. Los espíritus familiares son estructuras mentales, fortalezas mentales, tienen raíces, son tremendos, mi hermano. No tienen más poder que Dios, quédese tranquilo. Pero no anda jugando al mundo espiritual, el mundo espiritual quiere tu cuerpo. Una vez que tiene tu cuerpo, entra a todo tu linaje y a toda tu descendencia. ¿Cuántos saben la historia de David? ¿Cuántos conocen la historia de David? ¿Qué es lo que pasó con David? Dice que en un momento cuando él se quedó dormido, se levantó y empezó a ver a una mujer muy, muy hermosa, muy bonita. ¿Y qué es lo que sucedió ahí? Dice que la poseyó, hasta la dejó embarazada esa mujer. Era una mujer casada. Quedó ahí toda la consecuencia, pastor. Bueno, Dios lo perdonó a David. Dios lo perdonó al corazón. David era conforme al corazón de Dios. Dios lo dice, la palabra lo dice. Pero las consecuencias siempre las vamos a vivir. Dice la Biblia que cuando tuvo su hijo Amnón, David, ¿qué es lo que hizo Amnón? ¿Sabes lo que hizo Amnón? Dice conmigo, fue y abusó a su hermana. Violó a su hermana. ¿Había un espíritu familiar ahí operando? Dice que después su hermano Absalón, por ver esa situación, dice que 2 años después fue y mató a ¿quién? Amnón, lo mandó a matar. O sea que las consecuencias de esos espíritus familiares se fue intensificando. Hubo muerte, hubo suicidio y hubo un montón de cosas, mi hermano. No es nomás, mi hermano, andar fornicando y adulterando. Porque vas a vivir las consecuencias tú y tu familia también la va a pagar. Rompamos con esos espíritus familiares. Yo sé que venimos muchos con espíritus de los antepasados en el adulterio, en la fornicación, en el abuso. Pero Dios nos puede hacer libres. Dios nos puede hacer libres. Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Quién participó de lo mismo? Nuestro Señor Jesucristo. Decid conmigo, nuestro Señor Jesucristo. Para destruir por medio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Quién puede romper esos patrones hereditarios? ¿Quién puede romper esas maldiciones generacionales? ¿Quién puede romper esas herencias de maldad e iniquidad? Decid conmigo, solamente Yeshua, solamente el Hijo del Dios viviente, solamente aquel que murió y resucitó al tercer día me puede hacer libre y puedo tener un linaje bendecido. ¿Cuántos quieren tener un linaje bendecido? Amén. Mi hermano, conocemos a Cristo para tener un linaje bendecido. Amén. Y Hebreos 2:15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
¿Cómo estábamos sujetos a qué? ¿Sabe lo que es una persona en servidumbre? Decir conmigo, un esclavo. ¿Cómo estábamos? ¿Cómo quiere el diablo que estemos siendo esclavos en servidumbre? Esclavos de la droga, de los vicios, de espíritus sexuales. Esclavos, venimos cargando espíritus familiares seguramente a lo mejor en la droga, en el alcohol, en los espíritus sexuales, en la mentira, en la hechicería, en un montón de inmundicia que el diablo quiere que estemos esclavos. Pero el Hijo de Dios ha venido para deshacer todas las obras del diablo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Estoy terminando, no te quiero aburrir. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sobre quién está el Espíritu del Señor? Esta palabra lo decía ¿quién? Jesucristo. Pero el Espíritu de Dios también está sobre nosotros. Decid conmigo, el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí. Por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Para qué nos ungió el Señor? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Para qué estás acá? Para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Por qué crees que has conocido a Dios? ¿Para seguir en la misma condición? ¿Para seguir frío? ¿Para seguir en el letargo? ¿Para seguir preocupado? ¿Para seguir ansioso? ¿Para seguir atado? No, has conocido a Cristo para sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Sabe lo que significa una persona oprimida? Te lo voy a leer acá. Significa prisiones hereditarias transmitidas a lo largo del tiempo. ¿Qué significa una persona oprimida? Entonces, ¿qué es lo que es? Un espíritu familiar. Hoy tenés que ser libre. Si has venido oprimido, si has venido enfermo, si has venido desanimado, si has venido atado con ligaduras del pasado, patrones hereditarios, hoy tenés que ser libre porque el poder de Dios te va a cambiar. ¿Por qué el Señor nos está hablando esto, mi hermano? Porque Dios nos quiere hacer libres. Porque Dios te ama a ti, pero también ama tu familia, ama tu descendencia. Dios es un Dios de descendencia. Él creó la familia porque Él ama a la familia. Dice la Biblia que Él no quiere que ninguno se pierda. Decía a tu hermano que tenés a tu lado, hoy voy a ser libre. Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan los maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Puede Dios bendecir nuestra familia? ¿Puede Dios bendecir nuestro linaje? ¿Puede Dios bendecir nuestra descendencia? En ti, decid conmigo, en mí, serán benditas todas las familias de la tierra. Eso habla, mi hermano, de que cuando Dios quiere bendecir, no hay espíritu familiar que se pueda oponer. No hay diablo, no hay diablito, no hay diablón que se pueda oponer. Cuando Dios quiere bendecir una familia, cuando Dios quiere hacer algo en una casa, cuando Dios quiere hacer algo en una descendencia, solamente uno tiene que caminar rectamente, obedeciendo, adorando a aquel que nos llamó. Y Él puede hacer todo lo otro. Pero ¿sabe lo que sucedió con Abraham? Es algo poderoso esta palabra. Abraham obedeció a su papá Taré y siguió bajo la brujería. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Obedeció Abraham a su papá Taré? ¡No! ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que cuando Dios llama a un hombre o una mujer, lo primero que ese hombre o esa mujer se tiene que enfrentar a su propio linaje. Pero hay gente que está muy alineada a la familia. Hay gente que está muy amarrada a la familia, a los hijos, a mi suegra, al este, al otro. ¿Querés ser bendecido? Vas a tener que romper con patrones familiares, espíritus familiares que están ahí con alianzas.
Lo primero que hizo Abraham es que se enfrentó a su propio linaje y dijo: si mi papá y mi mamá caminaron en hechicería, en brujería, caminaron en fornicación, en adulterio, yo no voy a cambiar, yo no voy a caminar de esa forma. Yo quiero que mi descendencia sea bendita. Y Dios cumplió cada promesa y cada palabra porque Él se enfrentó a su linaje. ¿Por qué te crees cuando dice la Biblia que Jesús le dijo: si no dejas a tu papá y a tu mamá no me puedes servir? No quiere decir, mi hermano, no me malentienda con lo que voy a decir. No quiere decir eso que usted va a dejar a su mamá y a su papá. Honre, ame a su papá y a su mamá. Pero no practique las mismas actitudes. No practique los mismos patrones. Más imite lo bueno. Si su papá ora, imite eso. Si su familia ora, clama, imite eso. No haga lo malo. Así como se transfiere lo bueno, se transfiere lo malo. Decía a tu hermano que tenés a tu lado: voy a romper con todo espíritu familiar. ¿Cuántos conocen la historia de Timoteo? Timoteo era tan ungido por sí solo. ¿Por qué tenía tanta unción Timoteo? ¿Por? Porque dice la Biblia que su abuela Loida le dio a heredar a su hija Eunice una fe no fingida. Y por lo consiguiente dice que nació Timoteo. ¿Cómo nació Timoteo? En una descendencia, en un linaje bendito. Por eso, mi hermano, usted tiene que romper espíritus familiares, patrones hereditarios. ¿Sabe por qué? Porque tienen que nacer de ti hijos benditos, hijos de la promesa, hijos que impacten este mundo, hijos que impacten esta tierra, hijos sacerdotes del reino de los cielos, que bendigan esta tierra. ¿Cuántos van a romper esos espíritus familiares? ¿Cuántos dicen: quiero ser bendito, pastor? Quiero que mi familia sea bendita. Que mis hijos sean benditos. Con esto termino. Primera de Colosenses 1, 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Qué es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo? Decir conmigo: Él me ha librado de los espíritus familiares. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué quiere decir eso? Que Él nos ha sacado de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino de Dios. Decir conmigo: hoy estoy en el reino de Dios. ¿Sabe qué significa que cuando Él nos traslada de las tinieblas al reino de Dios? Que Él está rompiendo espíritus familiares y está rompiendo ataduras generacionales. Pero no tan solamente eso, sino que ese traslado es donde Dios suelta la identidad para ti. Ese traslado es donde Dios suelta el destino para ti. Ese traslado es donde Dios suelta el llamado y el propósito para ti. Ese traslado es donde Dios suelta ese llamado sublime que Dios tiene para ti. Pero es necesario, mi hermano, que seas libre. No podés seguir en la depresión. No podés seguir en la ansiedad. No podés seguir con esos espíritus de brujería. No podés seguir con esos espíritus de rebelión. No podés seguir con esos espíritus que caminaron los antepasados. Porque es el tiempo donde Dios está apurado para usarte. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado: quiero ser libre. Quiero ser libre. ¿Cuántos han venido para ser libres? Según cómo determines tu corazón, según cómo entregues tu corazón para Dios, vas a ser libre. Yo no soy un cura, yo no soy un sacerdote, yo no soy un mano santa, mi hermano. Yo no puedo hacerte libre. El que hace libre es solamente Él. Yo puedo orar por ti, yo puedo bendecirte, yo puedo imponer manos, pero si en tu corazón no está de ser libre, no vas a ser libre. Porque todos los reyes que pasaron de Israel y casi todos hicieron y terminaron haciendo lo mismo que sus padres por la desobediencia y la rebelión. Ponte de pie, vamos a orar.